Armando Diálogos, programa conducido por Armando Ochoa. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Armando Diálogos. Tocayo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estoy bien, estoy contento. Siento como que las cosas, como que siento que la primavera se aproxima. Y eso me pone lleno de felicidad. Hay un sol que a mí me gusta, que me hace muy bien. El exceso de vitamina E y D, me pone de buen humor. Sí. Lo tengo que reconocer. Sí, es increíble esta vitamina. Fíjate que la vitamina D nos lleva a esa conexión en que estamos muy acostumbrados a que todos los nutrientes pues, entran por la boca. Uh-huh. Y la activación de este nutriente es a través del sol. Es algo muy interesante porque me recuerda mucho el poder de los árboles, que luego no lo valoramos. Por ahí búsquese en Facebook, hay una explicación que yo la voy a dar en un minuto, donde se investigó por qué los árboles de ser chiquitos crecen tan rápido y tan altos. ¿Por el sol? Y entonces muchos creen que es el sol, no. Pero la masa, ¿cómo se logra? Entonces algunas investigaciones fueron que era la tierra, que le extraía la tierra. Otras investigaciones que era el agua. Está interesante, sí tiene que ver con el sol, pero más que con el sol, tiene que ver con los procesos químicos y bioquímicos que hacen, entre ellas la famosa fotosíntesis. Y es increíble, la masa, la principal masa de los árboles viene del aire. Es decir, procesan el dióxido de carbono y lo hacen de gaseoso a sólido. Entonces es una cosa así como de, ¿cómo te diré? Es una cosa que nos debería de sorprender. Es la magia de la vida y del mundo, ¿eh? Sí, de la naturaleza. Yo voy a confesar aquí públicamente, yo tengo una doctora muy naturista y ella me dice, tú Armando, debes de tomar media hora de sol todos los días. Fíjate. Media hora. Esa es tu medicina más importante. Y yo lo hago. Y cuando viene esta época me doy cuenta que me hace muy bien. Te hace muy bien. Empiezo a mejorar el calorcito que no fuera a pensar. Estaba el COVID y un funcionario importante se fue a Torreón con un especialista, un doctor que le cobró una lana, le hizo estudios y todo. Y ya le dio medicamentos y demás, entre ellas la vitamina D. Y luego al final dice, pero ¿sabe qué es lo fundamental? Estar al aire libre y tomar sol. Incluso ayuda para fortalecer las defensas contra el COVID. Y entonces este señor era un funcionario público y empezó a razonar, caray, casi todos los que se enfermó de COVID estaban en las oficinas encerrados, casi todo mi personal que estaba en campo no. Y él convivía mucho con los pepenadores. No, esos cuates, los pepenadores y los resistentes. Se les llama indigentes, tal vez equivocadamente, personas en situación de calle y de pobreza. No, y mucho de ellos se explica por los baños de sol, fíjate, qué increíble, ¿no? Sí. Entonces, y en Durango acompañado de aire, además. un viento que a veces te cachetea un poco. Yo tengo una banquita donde me da el sol, Tocayo, y ahí me pongo a tomar mi café en la mañana. ¿Y qué tal el viento? Los vientos huracanados. No, bueno, no me despeino mucho. Pero sí, se soltaron, más más en marzo que en febrero, porque hoy el cambio climático echaba a perder algunos refranes como ese de febrero loco y marzo otro poco. Es al revés ahora. Ahora es al revés. Oye, vamos a hablar ya de cosas serias, cosas tristes y... Sí. Bueno, objetivas. Ni tan triste. Quiero, en esos minutos que faltan para este segmento, dime. Me gustaría llamar mucho la atención al punto de que el rey de España fue a una exposición, yo creo que fue profeso para decir esa declaración. Fue a una exposición que hicieron en Madrid sobre las mujeres indígenas en México. Y cuando le pusieron el micrófono como diciendo, ¿qué le pareció? Como él sabe que le han punzado desde hace mucho tiempo la idea de que tiene que pedir ciertas disculpas para México solicitadas, es profeso, desde hace como varios años, y que ha hecho un poco frágil los vínculos entre México y España, frágiles pero no concluidos, no hay demandas, es simplemente como
como cuando las personas no se hablan ya con muy buena voluntad porque se sienten heridas, ¿no? Me dejaste colgado o llegaste muy tarde y no lo dice, algo así. Va. Porque en realidad los vínculos España-México siguen intactos desde muchos puntos de vista. Pero sí hay en el ambiente como cultural, histórico y emocional el que me digas discúlpame, ¿no? Y bueno, el rey de España se atrevió a decir que sí se habían pasado unas cuantas rayitas, Claro. para decirlo muy coloquialmente, con la mexicanidad de aquel entonces. Sí, con lo que hoy es México, ¿verdad? Sí. Y que es el México anterior a esta nación que somos los mexicanos. Sí, que hubo mucho abuso. Esa fue la palabra estricta que mucho usé. abuso. Y ni siquiera abuso, mucho abuso. Creo que es una parte, ¿no? Realmente también la parte que defiende la conquista y la colonización, pues defiende que nos hayan traído la civilización occidental, cristiano occidental, la religión, el lenguaje, que hayan establecido aquí universidades, escuelas y demás, ¿no? Que pudieron crear en su momento a personajes tan importantes como Sor Juana Inés de la Cruz y otros, ¿no? Que también hombres, pero en especial a esta mujer tan destacada. Entonces sí es muy interesante, fíjate, es así como de una bronca milenaria, bueno, no milenaria, pero sí de siglos. Y habrá que decirlo, alguna vez en Naciones Unidas, y ese es otro tema también que hay que tocar, la representación de Cuba hizo un análisis de todos los recursos, no solamente de los abusos, sino que esos abusos tenían, como ahora las guerras, un interés económico. Entonces, los abusos de los reyes de España y de los portugueses y después de los europeos en África y en Asia, eran la extracción de riqueza. Por un lado está el asunto de la riqueza, el oro y la plata, fundamentalmente, y empezaron a hacer cuentas. Entonces realmente son cantidades estratosféricas. Para esa época, hoy con las técnicas actuales se extraen mayor cantidad de oros y plata, pero para esa época era, en términos cualitativos y comparativos, era muy importante. Y el esplendor por el cual mucha gente paga viajes para ir a las ciudades europeas, es que muchas de las ciudades europeas fueron construidas con el oro y la plata de esas regiones. Y el sudor de los mineros y la explotación de los trabajadores de América Latina, de África y de Asia. Entonces, y otra de las explotaciones también que Tocayo, tú que has estudiado derechos humanos, ha sido de la barbarie, pues es el asunto de los esclavos, ¿no? Estamos hablando literalmente de millones de africanos esclavizados, extraídos de África originalmente y después viviendo en condiciones muy difíciles, tanto en Europa y en Estados Unidos. Entonces, ya lo habíamos dicho alguna vez, algunas de las cosas más bellas de este mundo en arquitectura, en belleza estética, a veces han estado fundados en la explotación, en la expoliación y la explotación de naciones a naciones. Es como esos bellos poemas de Bertolt Brecht, ¿no? Se acabó la muralla china, ese día estaba muy contento el emperador, solamente él estaba contento, no sé si recuerdas eso, del obrero que pregunta, dice ese poeta alemán Bertolt Brecht. Ahora, quiero comentar algo volviendo, sin salirme tan rápido del tema, quiero volver. Fíjate que me llamó mucho la atención y por un instante también pensé por qué la mesura del rey de España. Apenas dijo esas palabras que acabas tú de repetir, si las quieres repetir otra vez. Hubo mucho abuso. Hubo mucho abuso. Colonización, conquista de... Con esas palabras que no lo comprometían de más. Con eso tuvo para que la oposición española de ultraderecha se parara de pestañas. O sea, me refiero al Vox. No sé exactamente las siglas de VOX, sí. VOX, pero digo, no sé el significado perfecto de esa agrupación política española que es considerada de derecha muy fuertes. Bueno, pues apenas pronunció eso y se le fueron al cuello y del pobre rey. Así que yo creo que casi la mayoría de los gobernantes siempre están
entre un sí y un no, y les toca En medio de mediar la muchas polémica. cosas. Sí, en medio de la polémica. Y más al rey, porque finalmente el rey es el representante, pues ya las formas de monarquía parecen muy ancestrales, pero bueno, siguen teniendo vigencia, teniendo poder en algunos países, como España. En Inglaterra un poco maltrechas porque por ahí algunos de sus príncipes estuvo envuelto en lo de Epstein y en cosas turbias. Pero bueno, regresándonos a España, es como representante del Estado español, ¿no? Ahora hay que recordar que el presidente ya de España, en términos republicanos, el administrador, el titular de la administración es Jorge Sánchez, que es del Partido Socialista Obrero Español, y que algunos de los representantes de ese partido y de Podemos y de las izquierdas en los parlamentos sí han abogado a favor de México y de las culturas, ¿verdad? De que efectivamente España debe mucho de su poder y de su belleza, porque creo que es la primera potencia en turismo del mundo, o está entre las primeras de las dos, primeras, sí. Y entonces, pues mucho de la belleza de allá, pues está fundada precisamente en el oro y la plata, que además habría que decir rápidamente que los piratas, que eran muy protegidos por los ingleses, hicieron que parte de ese oro y esa plata se desviara casualmente y extrañamente a Inglaterra, y mucho de ese oro y plata permitió a Inglaterra invertirlo en lo que se llamó la famosa Revolución Industrial, que hizo que a partir de esta riqueza, fíjense, no solamente España y estos países europeos se la pasaron bien a todo dar, con fiestas y con construcciones y palacios. Los ingleses fueron un poco más listos, lo invirtieron en tecnología para el desarrollo de lo que fue el origen del capitalismo. Salieron las máquinas de vapor, los telares, etcétera, y convirtieron a Inglaterra en la primera potencia del mundo durante mucho Qué bueno que estamos mencionando todo esto, porque ya mencionamos la derecha, la izquierda y otros que ganaron como los piratas y bla, bla, bla. Lo que quiero siempre decir es que a veces uno tiene como la idea de soluciones rápidas e instantáneas y deberían de hacer esto, pero en realidad estamos en un conjunto de fuerzas siempre. Por eso yo quería tocar cómo reaccionó la derecha. Qué bueno que mencionaste cómo reaccionó la izquierda. Qué bueno que mencionaste ese momento histórico, porque nada, hasta el día de hoy, deja de ser un poco así. Y es lo que decíamos a veces, que las noticias no nos interesa lo que pasa en otras partes, pero ya desde hace mucho tiempo el mundo está interconectado, sí, ¿verdad? Sí. Hay una globalización y hubo gentes, por cierto, en estos días también se recordó la muerte de Marx, y creo que Marx fue de los primeros teóricos de las ciencias sociales que se dio cuenta de este fenómeno internacional de la acumulación del capital y del comercio y de los mercaderes y del surgimiento de la sociedad que hoy vivimos. Y él fue el primero que por eso organizó este lema, ¿no?, de proletarios de todos los países unidos, porque decía él, la lucha de los trabajadores va a ser en todo el planeta. Hasta se tardaron 100 años después o 150 años después los capitalistas a entender que el capitalismo es global, y se puso de moda la famosa globalización. Pero es interesante todo esto. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Sí. En un momento, continuamos.